Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa, qué dirá la Procuraduría General respecto a esta respuesta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué podría pasar? Estamos ya con don Carlos de Tomaso, editorialista de El Universo, también catedrático en Derecho Constitucional. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, usted quizás tiene una visión distinta de lo que hablan muchos de expertos, y es que también dice, no sería descabellado, por ejemplo, considerar el tema de que Verónica Abad esté en su misión Israel como una ausencia. ¿Qué podría pasar con todo esto? Le escuchaba en una entrevista en Teleamazonas de lo que usted mencionaba y bueno, ¿qué caminos, qué opciones tiene el presidente Noboa y qué es lo que podría pasar a su criterio? Bienvenido, Carlos. Gracias por estar en los micrófonos de Radio Sucesos. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes. Pues de las opciones que había, la presidencia de la República decantó por ir hacia una consulta al Procurador General del Estado, una consulta a nivel de ley, porque también pudiera haber habido alguna opción para solicitar a la Corte Constitucional interprete las normas constitucionales respecto de lo que se entiende por ausencia temporal. Se decantó hacia ir a la Procuraduría General del Estado porque la Procuraduría General del Estado tiene como competencia absolver consultas sobre la aplicación o inteligencia de una norma que esté a nivel de ley, y el artículo 93, justo el que habla de la licencia, está a nivel de ley, está en el Código de la Democracia, es el artículo 93 que usted muy bien citaba. Entonces se fueron hacia allá. El Procurador General del Estado lo que hizo fue, a su vez, solicitar opinión a el Consejo Nacional Electoral. Dicen que también a la Corte Constitucional. Yo no he podido confirmar si ha pedido o ha consultado a la Corte Constitucional, y por ahora el Consejo Nacional Electoral ha contestado sacando el cuerpo, pero yo tengo otra lectura. Si bien dice, no soy el competente para contestar esto ni para interpretar la ley, sí manda dos, como yo digo, dos centros gol. En esa respuesta dicen, primero, que la Corte Constitucional en una sentencia en el 2010 estableció en qué casos se aplica la reelección para efectos de la contada de los periodos. Es decir, como diciendo, la Corte definió qué es reelección y qué no es reelección en esa sentencia. Y Ujú. lo segundo que le dice, que usted lo leyó, le dice, las normas tienen que aplicarse al tenor literal normativo. Y esa frase en derecho significa mucho. Esa frase significa casi que tiene que el procurador aplicar directamente como dice el tenor literal. Si el tenor literal dice que la licencia es reelección y la Corte ha dicho que es reelección, si la situación actual no aplica, pues no debería aplicar. Le digo esto porque el Consejo Nacional Electoral pudiera haber dado también cualquier otra respuesta. Por ejemplo, Claro. hay un artículo en el Código de la Democracia que dice que en casos de duda se tiene que interpretar de la forma que más favorezca los derechos de participación. Pregunto yo, ¿por qué no mencionó eso el Consejo Nacional Electoral, sino que menciona lo otro? Entonces, para mí, son unos centros gol. En el caso de la Corte Constitucional, si es que sí han consultado, yo ya le anticipo decir que la Corte no resuelve consultas. No existe la figura jurídica de consultarle a la Corte la opinión. La forma de llegar a la Corte es a través de una acción de interpretación que no ha sido presentada. Entonces, si es que han contestado o han consultado a la Corte va a decir, no soy competente, esto no existe, ¿no? Y de ahí ya le tocará al procurador emitir su opinión, que es una opinión complicada. Y va a depender, como yo he dicho, de qué interpretación o qué sistema de interpretación aplica el procurador. Si aplica el tenor literal, pudiera darle la razón a la presidencia. Claro, porque, bueno, uno de los argumentos que está utilizando el Ejecutivo es que, claro, como su gobierno llegó debido a esta situación de la muerte cruzada, debido a que se disolvió la Asamblea Nacional y se llamaron elecciones, pues
Daniel Noboa está terminando el periodo que le correspondía a Guillermo Lazo y no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección. Esa es la tesis que mantiene el Ejecutivo. Ahora, ¿qué tan sostenible es eso legalmente, Carlos? Bueno, eso dice la Corte Constitucional en su sentencia de 2010. Eso no es que lo dice el gobierno, eso dice la sentencia. Fíjese usted, alguien en el 2010 consulta esto, o sea, muchos años atrás, y pregunta en torno no solamente al presidente, sino en torno también a los asambleístas. ¿Qué sucede con todas las personas que son elegidas para terminar el periodo de otros, sea presidente, sea asambleístas? Y la Corte Constitucional contesta y dice, este tiempo que estas personas están terminando el periodo de otros no es computable como un periodo. Por tanto, no se puede considerar como una reelección. Eso dice la sentencia de la Corte, textualmente. Es decir, para poner claro ejemplo para nuestros oyentes, si Daniel Noboa se lanza a la presidencia y gana, Daniel Noboa puede ejercer por 4 años y además puede reelegirse ahí sí 4 años más. Es decir, tiene 8 años todavía por ejercer o ocupar su derecho a ejercer. Entonces, en base a ese criterio de la Corte justamente es cuando se genera la duda, porque el artículo 93 dice licencia obligatoria en caso de reelección. Si la Corte ha dicho que esto no es reelección, ¿por qué me piden licencia obligatoria? Pero por otro lado también se puede interpretar, sí, técnicamente no se imputa esto para el periodo, pero estás postulándote para un mismo cargo y la esencia de la norma es tener igualdad de oportunidades y que no seas, pues, no tengas ventajas, ¿no es cierto? Esa es un poco la esencia de la norma. Por eso digo, va a depender qué sistema usa el procurador para contestar. Tenor literal va a favorecer a la tesis del gobierno. Ahora, además, si es que dice no se reconsidera reelección y además podría tranquilamente hacer su campaña sin pedir licencia, esto también debería aplicarse para los candidatos asambleístas. Para todo, para él y para los asambleístas, exactamente el mismo principio. A ninguno de los asambleístas que hoy en día están en la asamblea se les debe imputar este periodo como un periodo de ejercicio porque así lo dice la Corte. Por tanto, pues no se puede considerar reelección para efectos de la imputación de los tiempos. El tema es, ¿este criterio de la Corte es solo para imputación de los tiempos o es Claro, para también para todos licencia. los efectos? Para todos los efectos de lo que se llame o donde se utilice la palabra reelección. Eso es justamente lo que el procurador debe contestar. Creo que hay mucha presión política también, ¿no es cierto? Porque ya hemos escuchado voces de cuidado, procurador, que te voy a iniciar un juicio político, etcétera. Desde mi óptica, no habría lugar a un juicio político por emitir una opinión, porque si hemos estado discutiendo tantos profesionales sobre este tema, es evidente que es un tema a discusión, ¿no? No, nadie es dueño de la verdad. Y entonces, el procurador puede tener su opinión y eso para mí no constituiría un juicio político. Ahora, Carlos, usted dice la Corte no podría absolver esto, hacer una extensión de esta sentencia interpretativa de hace tiempo, no podría aplicarse esa consulta. La Corte no tiene facultades, no existe en la ley un trámite en el cual yo le consulte algo a la Corte. Solo existe ese trámite cuando en un proceso judicial, en un juicio, a un juez le salta la duda de la constitucionalidad de una norma. Ahí hay la opción de que ese juez consulte a la Corte sobre la constitucionalidad. Para el resto de situaciones, existen las acciones o las garantías jurisdiccionales y las acciones de control constitucional o la acción de interpretación. Es decir, hay que presentar una demanda para que la Corte pueda actuar. Por eso digo, la Corte no va a emitir una opinión respecto de si le han consultado, porque no tengo la constancia de que le han consultado. Entonces, de antemano se sabe, eso es, pues, vamos a decirlo así, es consultar sabiendo de que no te van a contestar. Complejo. Hay otra tesis que está planteando el Ejecutivo y es que, bueno, estaba pensando que si es que la misión diplomática de Verónica Abad podría constituir una ausencia y se podría encargar el poder a un ministro. ¿Eso es posible, Carlos? A ver, vamos primero señalando algo.
El artículo 149, me parece, de la Constitución establece que si la vicepresidenta estuviera en ausencia temporal, el encargo de la presidencia es hacia un ministro. Entonces, lo primero es que esto no es un invento, una idea loca, no, eso está en la Constitución. Entonces, para poder aplicar ese artículo, tendría que la vicepresidenta estar en una causa de ausencia temporal. Entonces, la Pues está discusión aquí, trabajando en la misión, no debería haber claro, una ausencia. claro, la discusión aquí es eh, si la misión diplomática es ausencia temporal. Fíjese usted que la constitución anterior, la del año 98, expresamente establecía que no se considera ausencia temporal un viaje oficial, si la persona estuviera en viaje oficial. Esta constitución no tiene esa norma. Esta constitución no dice nada. La ausencia temporal la enmarcan por las mismas causas de ausencia temporal del presidente, es decir, algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación que le impida por menos de 3 meses ejercer el cargo. Para mí, para mí no es loco llegar a alguna conclusión de que un viaje oficial es un motivo de ausencia temporal. Ausencia temporal significa, pues, no presencia también en territorio, ¿no es cierto? Hay muchos colegas que consideran que en lo absoluto caería porque está cumpliendo una misión específica, pero yo Claro. pregunto, si hoy día se enfermara el presidente, tiene que intervenirse una cirugía de 48 horas, eh, vamos a traer a la vicepresidenta o va a decir, bueno, no estoy yo, no está la vicepresidenta, encargo a un ministro por 48 horas. O sea, a mí no me parece ilógico. En ese caso son 33 días que tiene que haber un encargo, pero ese vacío no lo puede llenar ni mi opinión ni la de nadie que no sea la Corte Constitucional. Si quieren ir por ahí, como es una norma constitucional, pues también en ese caso tienen que pedir la interpretación de la Corte. Y otra cosa, hay otra tesis que también dice, ok, que se consulte a la Corte esto, sabiendo que la Corte puede contestar que le corresponde a la vicepresidenta, pero que la Corte haga algún tipo de diferenciación de qué puede hacer la vicepresidenta en ausencia, en este encargo temporal por campaña. Es decir, como Corte diferencie una sucesión presidencial a un encargo temporal para evitar que en ese encargo temporal el vicepresidente o la vicepresidenta desbarate todo lo que ha hecho un gobierno si está enemistado, o sea, como para darle estabilidad, pero eso también lo veo yo un poco forzado. Otro tesis que se proponía también es que se le quite todas las funciones y si es que llega a asumir Verónica Abad la presidencia, pues ya todas las funciones que tendría estarían encargadas de los ministros. No existe eso porque la Constitución no diferencia. La Constitución dice que en caso de ausencia y sustituye el vicepresidente al presidente con todas sus facultades. O sea, no existe ninguna limitación. Es decir, que al día uno la presidenta asume y pudiera hacer todo lo que puede hacer como presidente. Es decir, puede cambiar todo el gabinete, puede presentar proyecto de ley bajando el IVA o emitir el decreto bajando. Recuérdense que el IVA está hoy en día por decreto, se sube o se baja. Bueno, puede hacer todo. Entonces, no existe esa diferenciación. Justamente hay algunos colegas que dicen, es necesario que la Corte haga una diferenciación diciendo, a ver, tú solo puedes estar ahí, firmar lo que hay que firmar, pero deberías poder hacer mayor cambio. Yo pienso que en cambio eso no existe en la Constitución. Entonces, si la señora llega a ejercer la presidencia, va a poder ejercer todas las facultades sin duda alguna. Sin duda alguna, como dice Carlos Tomaso, es una papa caliente muy grande, es una situación compleja y a su criterio, ¿cómo debería dilucidarse todo esto? Pues puede ser que todo esto termine si el Procurador General del Estado emite una opinión para efectos de la tesis del gobierno, vamos a decirlo así. Pero, atención, si el Procurador General del Estado emite un criterio y, por ejemplo, le da la razón a la presidencia, es muy probable que alguno de los otros candidatos lleve esta consulta, esta contestación a la consulta a la Corte Constitucional, alegando que esa respuesta afecta los derechos de participación de los demás
Y entonces yo avisoro que probablemente esto, conteste lo que conteste, termine en la Corte Constitucional y tengamos todavía tema para rato. Así es. Ahora, si es que, digamos que, bueno, la Procuraduría le dice que no a Daniel Noboa, que no podría, pero él insiste en que tiene que candidatizarse para la reelección y no pide licencia y sigue. ¿A qué sanciones podría enfrentar el presidente en este caso? Bueno, hay sanciones electorales, pero también pudiera poner en riesgo toda la seguridad jurídica de todos los actos que firme durante esos días. O sea, se estaría llevando a un extremo de inseguridad jurídica muy grande, y yo no creo que si no encuentra una solución jurídica avalada por algún órgano, él tome ese riesgo que en definitiva es un riesgo país. Entonces, pudiera generarse incluso pues arrogación de funciones, porque en principio no pudiera él actuar. Más allá de todo lo que son las sanciones electorales, que entiendo que hasta pueden llegar a extremos de destitución, pero también eso pudiera ser discutible porque las causales de destitución para los presidentes están en la Constitución, no en las leyes, pero no se debe llevar a ese caos jurídico al país. Entonces, si no encuentran una solución jurídica, pues tienen que proceder como conforme establece la Constitución y encargarla, o no encargar, sino simplemente dar paso a esa sucesión establecida en la ley o ese encargo temporal establecido en la ley para la vicepresidenta. Bueno, es un tema complejo que sin duda va a generar debate. Vamos a ver qué resulta de estas consultas que está haciendo la Procuraduría y también qué responde la Procuraduría al presidente de la República. Y veamos más adelante en las decisiones que se toman. Yo quiero agradecer a Carlos de Tomás, editorialista de El Universo, también catedrático universitario. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, hasta luego.